Bueno, estamos aquí ya otra vez con nuestros en vivos en Cali Photo Fest y pues hoy vamos a tener el gusto de hablar con Vanessa. Vanessa, ya puedes estar con nosotros. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo estás? Bien, 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 contenta de tenerte acá, contenta de que puedas compartir tu trabajo con nosotros y el de tu padre, que es un referente muy importante pues para nuestra ciudad y pues para en Colombia también, ¿no? Entonces, y en el mundo ya. Entonces, pues chévere conocer esos procesos que nos vienes a mostrar. Entonces, bueno, pues ya estamos en vivo. ¿Cómo estás? Gracias, Martica. No, pues contenta de estar aquí, te agradezco la invitación. Y bueno, pues les voy a compartir lo que les traigo hoy. Normalmente no hablo de esta parte de la obra de mi papá, así que digamos como estos procesos, normalmente no hablamos de eso, así que me parece que pues va a ser interesante conocerlos. Bueno, desde ya les decimos que queremos pues preguntas de ustedes, que comenten, que pregunten. Ya tenemos 20 personas conectadas. Chévere que sigan llegando. Anímense a preguntar para que esto sea algo mucho más dinámico. Entonces, pues nada, los dejo con Vanessa Franco, la hija de Fernel Franco, directora de la Fundación Fernel Franco, profesora en la Universidad Javeriana de Fotografía, tiene una maestría en interactividad, medios interactivos, de la Universidad de Manizales, ¿sí? Entonces, pues nada, muchas cosas que conocer y aprender de Vanessa, así que, pues, gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir. Listo, me voy, los dejo, estaré pendiente. Vale, si se ve bien. Bueno, entonces, pues la idea era hablar de la experimentación de Fernet. Quiero hablar un poquito de la fundación antes de entrar directamente al tema que nos compete hoy. Cuando mi papá muere en el 2006, digamos, él archivaba muy bien su obra, pero lo que era su obra personal, que estamos hablando más o menos de 6 series. Hoy nosotros tenemos 33 series que sacamos en base a sus anotaciones, algunas, digamos, cuadernos que él tenía, y con eso logramos, digamos, catalogar 33 series más. Entonces, la fundación, digamos, se va a dar en el 2006, pero ya en julio. Mi papá muere en enero y ahí empezamos un trabajo que va a ser un trabajo minucioso. Vamos a catalogar y escanear 39,000 negativos. Esto fue un trabajo de 3 años en el que se trabajaba en turnos de la mañana, o sea, turnos en el día y turnos en la noche, para poder lograr tener, pues sobre todo los negativos. Hoy ustedes pueden pedir por series, eh, distintos series impresionantes de su obra, cosas que nadie conoce. Entonces, aquí en este estante, por ejemplo, tenemos entonces los negativos por series, y si ustedes ven esta parte de aquí, vamos a tener ya los negativos con números. Entonces ustedes pueden elegir algún número de imagen que quieran ver y ya lo pueden ver. También teníamos 1500 imágenes de fotografías originales, ¿sí? Retocadas por él, tratadas por él, pues que tenían, digamos que teníamos que hacer todo un proceso. Entonces, de esas 1500 fotos originales en diferentes formatos, teníamos que establecer, digamos, límites de uso, accesos del material, pero lo más difícil era todas esas intervenciones de autor, que cada una era tan diversa y que requerían, digamos, de un medio de conservación. Cuando empezamos a mirar cómo conservar estos archivos, pues eso fue tal vez el proceso más difícil para mí, porque todo lo que encontrábamos en el mercado pues no cumplía los tamaños. Tenemos obras de 2,50 m, pues no había, digamos, una funda para guardarlas de manera individual.
a cada una. Entonces lo que se hizo fue empezar a hacer, digamos, procesos de investigación. Entonces una de esas, y creo que le sirve a muchos fotógrafos, es que hicimos fundas de papel libre de ácido en pergamino, es un pergamino libre de ácido, y las cosimos con máquina de coser con hilo libre de ácido. La verdad es que han sido muy, muy positivas, se mantiene muy bien la obra. Esta que ustedes ven aquí tiene ya como 10 años y todavía mantiene, digamos, el color y la calidad, o sea, no ha generado ningún efecto en la foto. Entonces creo que son procesos importantes, sobre todo cuando uno no tiene, digamos, las posibilidades de traer materiales para conservación. La otra cosa, digamos, que fue compleja fue el tema de la codificación de la reserva. Nosotros, pues con tantas imágenes y sobre todo que habían imágenes que se repetían con diferentes procesos, entonces había que pensar cómo catalogar todo eso. Hoy, 10 años después de haberlo catalogado, tal vez lo pensaría de otra manera, pero en este momento, entonces yo lo que hice fue, digamos, dime Martica, generar, digamos, una división. ¿Y cómo lo hice? Entonces, digamos, bueno, les voy a mostrar este ejemplo donde tengo papel positivo, tengo un formato blanco y negro, la P significa pintada a mano, o sea, la foto que tenemos aquí tiene esa connotación, que está pintada a mano. Si era química, pues tenía una Q. De la serie 6, que es interiores, en el caso de la B es bocetos, cuando son bocetos o estudios del artista, entonces es la B. Cuando es obra terminada, es T, ¿sí? Y el número de foto. También encontramos el lugar donde está almacenada, entonces vamos a encontrar el PL2, que es la Planoteca 2, que está aquí, ¿sí? Y vamos a encontrar también si es copia de Fernet. ¿Por qué pusimos esta? Porque resulta que a mi papá, además de su trabajo, digamos, como de reproducir sus propios negativos, también le gustaba, o era como un gusto, reproducir obras de otros artistas, las rayaba, las intervenía y después las copiaba, digamos, para su casa o por un gusto como personal. Entonces también empezamos a diferenciar, digamos, ese trabajo que eran como intervenciones a otras piezas que no eran, digamos, negativos de él propios, ¿sí? Entonces también esta referencia también para nosotros era importante. Hoy podemos llegar a la fundación y ustedes me pueden decir, quiero ver todo lo de interiores, de la serie interiores, y yo les digo, ok, ¿quieren ver bocetos o quieren ver obras terminadas o quieren ver negativos? Y podemos ir directamente a pues un archivo donde ya está todo digitalizado, y una vez ustedes eligen las imágenes, podemos abrir la planoteca y mostrarles las imágenes que están pidiendo. Entonces, en este caso es la serie 6 y miren, aquí está la serie 6 de interiores. ¿Sí? Bueno, la otra cosa que hicimos fue una serie de bases de datos muy bien organizadas, donde tenemos, digamos, toda la información de todo ese material que registramos, que escaneamos. Entonces, esta que ustedes están viendo es la base de datos de la serie Color Popular, que es una serie que realmente se construyó posterior a la muerte de mi papá. Digamos que él tenía sus series principales, que era la que él consideraba como obra, que son Amarrados, Bicicletas, Retratos de Ciudad, y estas que son, digamos que era como que él tenía una serie de negativos archivados, muchos en bolsas, en cajas, y simplemente le ponía por fuera algún nombre o algún referente, como de ciudad o de fecha, y no más. Pero cuando uno abría esas bolsas, pues uno encontraba, digamos, que tenían como una unidad, y entonces empezamos a pensar como, digamos, en algunos casos le poníamos el nombre de lo que él había notado, y en otros casos lo que hacíamos era buscar, digamos, qué unidad tenían para darnos cuenta como qué temas estaba trabajando en esa serie en particular. No les puedo decir que él trabajaba una serie por 2, 3 años, no. Muchas veces trabajaba series, hay series como esta, por ejemplo, que arrancó en el año como 70,
y habían fotos como del 90. O sea, toda la vida fue acumulando fotos para esta serie. Nunca la publicó, además es todo en color, cosa que normalmente pues mi papá nunca exhibía en color, entonces pues es bastante interesante ver su trabajo de color. Bueno, mirando las bases de datos, entonces tenemos cosas que guardábamos, por ejemplo, o anotaciones que guardamos que nos parecían importantes. Era, por ejemplo, cuando aparecía el lugar, en alguna foto, lo anotábamos. Por ejemplo, aquí está Caldas, esta foto es hecha en Caldas, y decía julio de 1980, perdón. Entonces ahí, digamos, lo manteníamos. También, digamos, encontramos el tema del tipo, entonces aquí, digamos, ponemos que es diapositiva, que es 35 milímetros y que está en el estante de negativos. Entonces, digamos que estas bases de datos van a ser fundamentales, digamos, en el proceso de poder encontrar una foto rápidamente si ustedes quieren encontrar un tema específico. También tenemos la base de datos de papel, ¿sí? Aquí en este caso tenemos esta de papel, esta es de la serie bicicletas. Y lo mismo, vamos a, bueno, aquí en el formato sí ya hablamos de medidas concretas porque ya son fotografías. Vane, alguien dice que sí se pueden ver un poco más de cerca las imágenes. Ah, sí, que no se preocupen, que ahora les voy a mostrar las imágenes. Ah, que súper. es más como contándoles un poco todo lo del archivo. Pero que claro, ¿sí? Y no sé si lo están viendo muy pequeñitas las fotos, igual es un archivo, ¿no? Es una foto de archivo. Sí. ¿Vale? La otra es que, por ejemplo, también guardábamos datos como, por ejemplo, si la obra estaba firmada o si la obra tenía, digamos, algún tipo de soporte que al paso del tiempo fuera a deteriorar la obra, entonces lo anotábamos como tener cuidado, o si iba algún proceso que miráramos que iba como hongos y este tipo de cosas. Bueno, ya para cerrar un poquito el tema de la fundación, entonces, digamos, de las cosas que yo considero que para mí fueron como lo más importante que se hizo con la fundación, bueno, además de que si no hubiera existido, digamos, esa organización del archivo, no podríamos ver hoy todo lo que hay, porque como les digo, yo podría decir que mi papá tenía como el 60% del archivo muy organizado, pero el resto de las imágenes realmente no era que no le gustaran, pero tal vez no tenía un interés tan profundo y lo que tenía éramos, o sea, lo que encontramos nosotros eran cajas llenas de negativos. Dentro de los libros de mi papá encontrábamos fotos que eran la gran mayoría como estudios de su obra y empezamos a acumular. Entonces, de alguna manera, yo creo que fue muy importante ese proceso que hizo la fundación, pero también, digamos, lo que yo esperaba y por lo que yo trabajé era por esto, por llegar a que la obra de Fernel realmente estuviera donde debería estar, que eran en colecciones importantes. Y digamos que ese fue un gran trabajo de la fundación, no solo de la fundación, sino de la gente que nos ayudó, como, bueno, María Wills, María Llovino, José Falconi de la Universidad de Harvard. Bueno, habían como mucha gente que nos ayudó en este proceso y pues definitivamente ellos son como, pues les tengo que agradecer. Vane, Dime. ¿Sí? alguien pregunta que si este archivo es público, que si se puede consultar. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros inicialmente apenas arrancamos, o sea, apenas cumplimos, nosotros arrancamos el archivo y durante los primeros 3 años de que empezamos a catalogar y eso no era público, decidimos no hacerlo público. Cuando terminamos de catalogar, empezamos a pensar que qué rico que fuera público, pero entonces, ¿cuál era el lío? El lío era que cada vez que movíamos las obras se deterioraban, ¿sí? Y pues cada vez era más complicado. La otra era que muchas veces prestábamos los discos duros y movían los archivos, cosas como esas, entonces era la preocupación de que se perdiera alguno de los archivos. Finalmente después la cerramos y solamente la abríamos, digamos, a gente que pedía como cosas muy puntuales, como necesitamos estas fotografías para esta investigación o estamos investigando tal tema
para ellas, para esas personas que pasaban un proyecto puntual a la fundación, se le abría la fundación y se le trabajaba durante el tiempo que necesitara. Ahora, nuestro plan o el nuevo, digamos, idea de la fundación es que yo sí quiero abrir el archivo, sobre todo los negativos, a que la gente pueda realmente tener el tiempo de disfrutar, porque son muchísimos y vale la pena verlos. Entonces, en ese caso, lo que estamos planteando ahora es que vamos a trabajar con archivos en la nube para que la gente pueda pedir un acceso y pueda acceder a todos los archivos. Eso es lo que esperamos hacer dentro de un tiempo. Pero por ahora es solamente para gente que tiene investigaciones puntuales. No sé si respondí tu pregunta, Martica. Era una pregunta de Gina Paola, que está muy activa aquí en tu charla. Igual también hay un comentario súper bueno de Santiago Cajamarca. Súper importante el esfuerzo por catalogar toda esta obra tan amplia, maravilloso. Pilar Arévalo, excelente trabajo, Vanessa. Entonces, si quieres, puedes continuar tranquila y después te vuelvo a contar qué más pasa. Bueno, listo, Marta, gracias. Bueno, entonces lo que queríamos era, o lo que yo aspiraba realmente con haber hecho todo este trabajo era, lo que les digo, tratar de que la obra de mi papá llegara, digamos, a esas colecciones que me parecían súper importantes. Entonces, pues de alguna manera me siento que lo logramos. Tenemos entonces dentro de la colección del Reina Sofía, la serie de prostitutas. Bueno, aquí está, ustedes la pueden ver en línea en la página del Reina Sofía. También, digamos, se logró, que creo yo que es como el logro más importante, que la colección, bueno, que una parte de la colección que son retratos de ciudad estén en la Tate Gallery, pero además no solamente está dentro de su colección, sino que es una exhibición permanente. Entonces, hoy ustedes pueden ir a la Tate y ver la obra de Fernet de manera permanente, cosa que para mí fue, pues, increíble lograrlo, ¿no? Sobre todo cuando muere mi papá, su obra está en muy poquitas colecciones. Realmente solamente lo tenía el Museo La Tertulia. Bueno, en Medellín había un poquito más de material, pero realmente prácticamente todo el material lo teníamos nosotros. Entonces, haber logrado esto para mí no solamente es para la fundación o para la obra de Fernet, sino la posibilidad de que otras personas puedan transitar este camino, ¿no? Sobre todo otros fotógrafos que también quieren lo mismo. Bueno, y la última, digamos, adquisición que para mí también fue bastante importante fue la de la Fundación Cartier. Cartier decide hacer una muestra de la obra de él en París, una retrospectiva, fue enorme, además muy detallada. Gracias a, digamos, al trabajo de la fundación, se logró, digamos, que una misma obra se mostrara todo el proceso que él hacía, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, pues esta muestra fue realmente reveladora. Entonces, a partir de esa exhibición, ellos también van a querer adquirir obra. La otra cosa buena que pasó con esa exhibición es que logramos que saliera, digamos, el libro de Fermín Franco, pero era un libro, digamos, grande con las obras, porque normalmente teníamos el del otro documento que escribió María Iovino, que es un libro, bueno, si quieren saber bien de la obra de mi papá, sus motivaciones, digamos, su vida, esta es una obra imperdible, pero si ya quieren ver, digamos, su obra como tal, digamos, imágenes de su obra, pues definitivamente el segundo libro que sacamos en esa época en París, pues podría ser, digamos, un documento importante. Bueno, entonces, como de las exposiciones que yo recuerdo que para mí fueron fundamentales, digamos, para poder mover la obra de mi papá a otro nivel, fue la que se dio, bueno, la primera fue en 2009, Amarrados. Entonces vamos a llevar Amarrados, la serie Amarrados, pero la vamos a llevar con una mesa llena de estudios de cómo él estudiaba el proceso de Amarrados, que ese ejemplo se los quiero mostrar ahora, cómo él hacía ese pensamiento de cómo iba construyendo Amarrados. Una impecable soledad, bueno, esta muestra que fue en Bogotá en 2011, pues fue la muestra que culminó, digamos, el archivo. Ya cuando el archivo se terminó, vamos a hacer esta muestra donde se va a ver, digamos, como todo su proceso también experimental.
Cámara Ardiente, para mí es importante esta exposición, bueno, además de que tuvimos muy buenos comentarios en FotoFest, en Foto España, perdón. También va a ser, digamos, el puente para que el Reina Sofía, las personas que revisaban las obras del Reina Sofía, fueran a revisarlo y dijeron definitivamente es una obra que queremos tener en nuestra colección. Entonces, para mí también fue, digamos, un punto importante. Y finalmente, pues, tenemos la que les comentaba de París, como les digo, la Fundación Cartier. Esa muestra va a ser muy importante también porque además estábamos presentándonos con Daido Muriyama, no sé si lo conocen, pero pues es uno de los fotógrafos muy reconocidos. Además, fue muy bonito que fuese con él, porque su obra, digamos, tenía como, a pesar de que son de dos regiones del mundo tan distantes, era como que tenían muchas cosas en común, se comunicaban visualmente también, entonces fue una experiencia increíble, además, pues, obviamente lo admiro también mucho, entonces, para mí fue muy emocionante. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que nos trajo. Espero que me hagan preguntas. Bueno, la experimentación de mi papá principalmente va a ser, digamos, a él le interesaba que permaneciera, digamos, la experiencia fotográfica. Sin embargo, detrás de esa experiencia fotográfica, él hacía todo un proceso que les voy a mostrar. Claro, les voy a mostrar no solamente desde su obra como tal, sino de otras cosas que él hacía, digamos, en su tiempo libre, porque es la oportunidad de poderles mostrar toda la experimentación que hace. Siempre va a empujar, digamos, a los límites esa representación. Entonces vamos a arrancar con la obra Amarrados. Bueno, esta es una de sus obras, que muestra Amarrados, ¿sí? Yo diría que toda su obra es biográfica. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que mi papá, siempre que uno ve sus obras, él tiene como una historia detrás de ellas. Ejemplo, en este caso, él decía que le recordaban, por ejemplo, cuando trabajó en el periodismo, cuando le tocaba ir a fotografiar los muertos, los cadáveres, cómo digamos, los almacenaban, porque era como que los ponían en una sábana y los amarraban, y a él le tocaba ir a fotografiar esos cadáveres así amarrados, o cuando los tiraban a los ríos, también él sentía, digamos, una cercanía con esta obra, porque él decía que cuando salió de su pueblo, huyendo de la violencia también, digamos, con lo poquito que llegaron a Cali, era con objetos amarrados, ¿no? O sea, con lo poquito que el desplazamiento forzado hace, es que la gente lleve sus cosas de esta manera, amarrada, ¿no? Entonces, pues esta obra, obviamente, yo diría que mi papá tuvo amarrados desde casi el año, hay fotos en el archivo desde el año 70 de imágenes de amarrados. Ahora les voy a mostrar uno. Y él no vino a mostrar amarrados, sino ya en el 2000, ¿sí? En el, bueno, 90 y pico. ¿Sí? Bueno, este es como el archivo primario. Cuando hablo de archivo primario, hablo de, hay muchos negativos, muchos negativos de distintas plazas. Hay plazas en Perú, en Chile, en Ecuador. Bueno, hay fotos de este tipo de mercados o cosas amarradas en diferentes partes de Latinoamérica. Todas son de Latinoamérica, están divididas por regiones, y esta foto, bueno, una parecida a esta, de este mismo lugar, está datada en el 70, por números de él, cosa que me generó muchas dudas, porque cuando él data, digamos, su obra final, la pone pues reciente, como en los 90. Pero ahí me quedó a mí muchas dudas, porque yo dije, bueno, entonces la serie sí, puede ser que él haya como terminado de pensar su serie para el 2000, pero digamos su archivo, su registro está como desde los 70. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes. Vamos a ver que estos mercados los va a fotografiar por muchos años, van a ser muchos años. Después, digamos, empezamos a ver este tipo de cosas, donde él empieza a buscar, digamos, esos procesos que él hace. ¿Cómo hacía estos procesos?
Resulta que él, digamos, primero sacaba una foto pequeñita, a esa foto pequeñita le ponía como un flap de papel pergamino y encima del papel pergamino le ponía estas imágenes que les estoy poniendo al lado, ¿sí? Como si fueran como estudios de pequeñas franjas de cosas que él le quería hacer a la foto, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que fuera a hacerle a la foto, entonces él iba poniendo pequeños pedazos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces aquí tenemos papel velado, ¿sí? En áreas tenemos papel velado, entonces él, antes de meter, digamos, a la ampliadora su foto, velaba por partes el papel, ¿sí? Él tenía como, hagan de cuenta que hacía como un mapa encima de ese flap de pergamino, donde ponía también tiempos, cosas como procesos como de velado, de pintura, porque también le gustaba pintar con químicos, tiempos, bueno, todo esto era como un mapa mental antes de entrar al laboratorio. Pero bueno, esto que les estoy mostrando aquí es, digamos, el principio de lo que va a ser Amarrados. Esta imagen, estas 3 imágenes que les voy a mostrar, las hizo más o menos como en el 80, ¿sí? Y las llamó mercados, pero la verdad es que no las mostró, ¿sí? Estas no las mostró, porque yo siento que todavía no estaba del todo tan convencido de lo que él quería con ese trabajo que les estoy mostrando, que finalmente va a ser la serie Amarrados. Entonces, aquí arranca y vemos que todavía mantiene, digamos, como a unos personajes un poco ocultos, pero ya están ahí, todavía siguen allí. Empieza, digamos, a sacar, digamos, estos elementos que son lo que él después destaca en Amarrados. Y lo que hace, digamos, con pintura, si usaba óleos, es destacar ciertas cosas. Después, este es otro estudio de esa misma serie, porque hacía muchos, uno hacía muchos, buscando algo que le gustara. Entonces, esta otra, nuevamente aquí tenemos algo de las personas, también tenemos papel velado, también tenemos mancha por químico, también tenemos aerografía en toda la parte negra. ¿Sí? Pero yo siento que él todavía no había encontrado como la razón de Amarrados. Siento que le gustaba muchísimo, digamos, todo el tema de la idea de este objeto, de la idea de como esta soledad que había allí, pero todavía no había encontrado una razón más profunda de este trabajo. Estas se las muestro, normalmente mi papá nunca se las hubiera mostrado, pero se las muestro porque pensando en el tema de la experimentación me parece que es un proceso súper importante. Nuevamente, serie Amarrados. Vamos a ver que este papel es un papel fotográfico, es un papel sensible a la luz, es para copiar el laboratorio, pero hagan de cuenta, una textura de papel craft o papel periódico. Es igualito al papel periódico, es más con ese mismo tono, pero es sensible a la luz. Y después de pasar por el laboratorio, entonces ¿el qué va a hacer? Va a empezar a pintar con pasteles, ¿sí? Y va a fijar esos pasteles con un spray y también con aerógrafo va a pintar el cielo y con acrílicos va a terminar las nubes. ¿Qué le llamaba la atención de esto? Yo digo, obviamente no era el color, porque, bueno, no lo sé, porque también esta pieza la hizo, él hacía piezas, digamos, que tenían que ver o con sus obras o con otras obras, como les conté, para hacer cosas para su casa. Pero en este caso, la verdad es que no supe, además esta pieza es enorme, mide 2,40, sí, o sea, es una pieza muy, muy grande. Y este papel además es un papel, hagan de cuenta el volumen del papel craft, que es un papel supremamente delgadito y que además se rompe. Espérenme un segundo, que me voy a quedar sin batería. Espérenme un segundo. Yo aprovecho para pasarte algunos comentarios. Andrea Carolina Carranza Ruiz dice, ¿podemos encontrar la charla en YouTube? Y le digo que la va a encontrar grabada acá en la fanpage.
Santiago Cajamarca dice, ¿podrías contarnos sobre la serie de las haciendas con relación al recorrido y tal vez sus motivaciones? Y también preguntan por Pilar Arévalo, ¿nos podrías explicar la técnica en la serie Demoliciones? Bueno, ahí como que están como muy interesados en los proyectos de Fernel. Vale. Bueno, hoy no voy a hablar sobre, digamos, la serie de las haciendas. La verdad es que la serie de las haciendas fue un trabajo, digamos, que le dio reconocimiento a mi papá, pero él no lo consideraba como su obra personal. Yo siento que lo consideraba como una necesidad de hacer un archivo importante para esta ciudad, pero siempre decía que era como por placer, pero no era como una, o sea, cuando él habla de su obra, cuando se aproximaba a su obra, era, digamos, diría yo, mucho más emocional. A él le encantaba Haciendas y hizo un trabajo estupendo, sobre todo de investigación. Yo siento que era un trabajo más de investigación. Entonces, claro, si después quieren hablar conmigo sobre eso, con muchísimo gusto, después por el correo nos podemos mirar y les puedo mandar imágenes de Haciendas si quieren. Y a Pilar ahora les muestro un poquito del proceso de cómo hacían también lo mismo, cómo es el proceso para el retoque de demoliciones. Bueno, finalmente este va a ser ya como uno de los estudios finales. También lo mismo, mucho óleo, mucho acrílico, también lo mismo, partes veladas y pues vamos a llegar a este tipo de imágenes. Como ven, digamos, otro de los detalles es sacar como elementos, como por ejemplo aquí el periódico, ven cómo lo deja de impecable, ¿sí? Lo blanquea un poquito, como para tener ese punto focal. Bueno, esta nuevamente, entonces aquí vamos a tener óleo, esta ya es una obra final, y vamos a ver la cantidad de detalle que tiene. Yo no solamente diría que el detalle es desde la toma, no. Yo diría que el detalle, digamos, esa profundidad que tienen los negros, la dan todas estas técnicas híbridas que él usaba, además que después de hacer todos estos procesos, lo que hacía era refotografiar la obra. Entonces también archivamos muchos de los negativos con reproducciones de obras. Bueno, otra cosa que hacía, porque es que son tantas que es increíble. Entonces, por ejemplo, esto también no lo encontramos. Resulta que cuando yo empecé a escanear todo el archivo de Villares, de la serie Villares, resulta que empecé a notar que esta foto en particular no la encontraba. Esta con esta ventana, y no la encontraba y no la encontraba. Y yo decía, bueno, ¿será que se perdieron los negativos? Finalmente encontré esta imagen que estaba dentro de su archivo y me di cuenta que esta foto no existía, que realmente había sido, digamos, toda una producción de él, donde él va a coger, digamos, la imagen original de estas personas y va a montar ese billar detrás de una ventana que teníamos en la finca, ¿sí? Y a esa ventana le va a agregar, esto es como, hagan de cuenta, como un óleo aquí, ¿sí? Le va a agregar. Y acá también, por eso vemos que esto parece como un color plano, pero pues es óleo que le agregó a la ventana. Además de eso le va a agregar la cajetilla, le va a agregar luz. Miren que acá le agrega luz para generar, digamos, esta luz que tiene aquí arriba. Entonces, digamos que a mi papá le encantaba la idea o la sensación de esa foto sencilla, pero a mí me parece que detrás de su proceso no había nada sencillo. Siempre había como una reestructuración de lo que él hacía. Es como, a ver, yo siempre pienso que él arranca trabajando como reportero gráfico, eso es lo que hacía, entonces iba y fotografiaba todo lo que había sobre el tema. Entonces en este caso vamos a ver aquí, por ejemplo, entonces fotografiaba todo y fotografiaba no solamente en blanco y negro, sino en color, o sea, todo lo que pudiese recuperar de información lo hacía, y una vez ya tenía esa imagen o esas imágenes que le gustaban, empezaba a, digamos, como a construirlas o a buscar, ¿no? A buscar. Entonces, bueno, esto es otro de los procesos
que hacía casi como un collage, pero desde la toma, ¿no? Bueno, para poder entender todos esos procesos, entonces yo aquí hice un listado de procesos para que entiendan que no es tan fácil hablar de la experimentación o de sus procesos. Entonces le encantaba la mancha. ¿Cómo hacía la mancha? Pues lo hacía o por mal lavado del laboratorio o poco fijado, y también lo hacía por áreas. No solamente era que no lavara bien toda la foto, sino que lo hacía por áreas, y algunas partes sí las lavaba bien, o lo mismo, fijaba por áreas. También le interesaba, digamos, la humedad, le encantaba que la humedad y le saliera hongos a las fotos, y ojalá si hubieran insectos que se comieran la celulosa, también le interesaba. Entonces vamos a ver que utilizaba, por ejemplo, la leche sobre el papel fotográfico para que se deteriorara el material. Sí, entonces a él le interesaba la leche y utilizaba la leche para dejarla la húmeda, entonces humedecía la fotografía en leche y la dejaba en ciertos lugares oscuros para que eso le crearan hongos y bacterias, y todos esos procesos le encantaban. Otro proceso que le gustaba mucho es el tema de la oxidación o el desgaste de la gelatina de plata. Bueno, aquí en esta fotografía, que es un retrato, vemos cómo está el tema de la oxidación de la gelatina de plata, cómo él la sacaba, digamos, le gustaba que pareciese como si fuese una imagen desgastada. Le gustaba obviamente también todos los procesos de sensibilizar diferentes materiales, como ya les expliqué, el velado del papel por químicos de laboratorio, también le interesaba. Bueno, otra de las cosas que le gustaba era la exfoliación. Cuando hablo de exfoliación hablo de cómo levantaba la primera capa fotográfica. Entonces lo hacía por abrasión de la primera capa fotográfica, utilizaba por ejemplo piedra pómex, utilizaba cintas, utilizaba todo lo que pudiese levantar la primera capa fotográfica. Sí, entonces, pero lo hacía de una manera que uno decía, bueno, ¿cómo hace para que no se levante todo, se rasgue todo? Él tenía como yo diría como un estilo para hacer eso. Bueno, otra de las cosas que hacía era la adhesión, y cuando hablo de esto hablo de materiales que obviamente la gente le diría a uno no se pueden utilizar en fotografía porque la van a deteriorar, y esa es, digamos, la gran dificultad que nosotros tenemos en la conservación, y es que le agregaba cosas externas como yeso, pinturas de muros, acrílicos, pasteles, óleos, todo lo que pudiera aerografiar, que pudiera disolver para hacer con aerógrafo, lo hacía. Entonces estos pues también eran procesos complicados, sobre todo el yeso que se va resquebrajando, pues también. Y finalmente uno que es tal vez el más complejo de todos, que es la delaminación, que es quitar la capa superficial de la foto. ¿Sí? La capa más superficial del papel fotográfico la desprendía de manera de poderla, digamos, desplazar a otros materiales. Entonces vamos a ver un poquito estos procesos. Bueno, no sé si, Martica, no sé si me estoy pasando del tiempo, tú me dices. No, tranquila, vas bien. Así que dale, dale tranquila. ¿Qué dicen las personas? Mira, bueno, acá dice Santiago, dice, genial ese proceso de experimentación, bastante amplio, es como jugar con la técnica, fue un tanto más allá de la solo foto por la foto. Ramiro, Ramiro dice, totalmente cierto, Vanessa, gracias por tu sinceridad, entre comillas, haciendas. Bueno, muchos comentarios así como de excelente exposición en París, excelente trabajo, un esfuerzo muy valioso. Camilo Sabogal está acá, dice genial. Daice Sánchez dice, ¿qué entidad les hace el mantenimiento o los cuidados para que no los ataque el hongo y eche a perder tan maravillosos negativos? Bueno, la verdad es que la entidad somos nosotros mismos, mi hermana, la segunda esposa de mi papá, realmente nosotros somos la entidad. Mantenemos la obra bajo, digamos, mucho de conservación. Trabajamos, ejemplo, tenemos un cuarto con paredes especiales, todo el material es especial, mantenemos la temperatura a cierta temperatura específica. Bueno, mantenemos todo eso, lo mantenemos nosotros para la conservación. O sea que nosotros hasta ahora no hemos tenido hongo.
y digamos los materiales externos como papeles, digamos donde mi papá a veces pegaba sus obras, fueron retirados por conservación para evitar que ese material sí le saliese hongo. Pero la fotografía en general no, hemos estado bastante bien, como mantenemos la temperatura y la ambientación también, digamos, mantenemos, digamos, muy equilibrado ese cuarto, no hemos tenido problemas de humedad. ¿Sí? El problema es que muchas de las obras, como esta que les voy a mostrar, son obras que él llamaba latentes o vivas, que es un poco lo que yo les explicaba, que es que no termina o sea, cuando pasa por el revelado, perfecto, pero o no las lava bien o no las fija bien. Sobre todo el fijado era lo que a él le interesaba. Entonces, que ese no fijado también empiece a como a deteriorarse, a él le parecía increíble. O sea, él sentía que era un proceso latente, o lo que él llamaba un proceso latente. Entonces, en esta obra vamos a ver cómo parte de ella son procesos latentes, se la vendimos al Tate, y ellos han estado grabando la obra, porque pues ha ido cambiando, ella ha ido cambiando. Obviamente va a cambiar con muchísimo tiempo, pero ha ido cambiando. O sea, las manchas se vuelven más oscuras. Digamos, miren, por ejemplo, esta pieza de aquí ya prácticamente es negra, se fue. ¿Sí? Entonces a mí me interesaba esa idea de que la fotografía podía ser viva, podía transformarse. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos una mezcla de todas lo que yo les acabo de decir. Entonces hay exfoliación, entonces vemos aquí la exfoliación con piedra pómez, vemos el tema de laminación, aquí no hay, solamente les voy a mostrar un ejemplo de laminación. Aquí hay pues obviamente todo el tema de velado, procesos de laboratorio con pintado con químicos, manchas, hongos. Aquí tenemos todas esas en esta pieza. Esta pieza va a ser bien importante dentro de la obra de mi papá, la va a ser más o menos, él la exhibió como en los 80, y va a ser, digamos, una ruptura digamos, con estas series que eran un poco más clásicas, como bicicletas, como interiores, y cuando sale la gente, o sea, esta fotografía no fue tan bien recibida en ese momento, fue un golpe muy duro para él, porque él sentía que para él era muy importante esta obra, pero no tuvo, digamos, el reconocimiento en ese momento, o sea, no, fue difícil leerla para la gente en ese momento. Hoy, pues claro que es de las obras importantes de él porque demuestran, digamos, esa visión que tenía. Bueno, hablando de la mancha de químico, bueno, aquí hay una muestra de esta obra, bueno, no es una obra, es un estudio, pero yo diría que es tal vez una pieza, a mí muchos de los estudios me parecen de las cosas más bellas del trabajo de mi papá y la verdad es que para mí son obras y se acerca mucho más a esa plástica que él quería, ¿no? Entonces aquí vemos ese proceso de la mancha. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, esto es yeso, esta parte de aquí es yeso con pintura de pared, con pintura dorada de pared, con lo que se pintan las paredes. Entonces va a combinar el yeso con pintura de pared y va a ser como si fuera un estuco. Entonces esto tiene volumen. Claro, esto nunca fue obra, fue una pieza que él hizo para decorar su casa. ¿Sí? Bueno, aquí nuevamente tenemos velado, rasgado, también rasgar el papel era una cosa que a él le encantaba, reconstruir la foto, por ejemplo, hay una foto del río Cali que él tomó, él hizo la toma en 7 lugares diferentes y a partir de las copias reconstruyó una vista del río que no existe, ¿sí? Entonces cuando yo vi el río le dije, papi, ¿pero dónde tomaste esa foto? Porque no sé dónde la tomaste. Y es que la reconstruyó desde 7 ángulos diferentes. Entonces cosas como esas también así. Bueno, un poco lo que me querían hablar de demoliciones. Demoliciones, digamos, demoliciones es muy interesante porque va a trabajar con la sobreexposición de negativos de 3.600, o sea, cogía el negativo de 3.600 y lo forzaba casi a 6.000, o sea, hacía un proceso, además de eso, terminaba de reventar el negativo en el laboratorio y también hacía, digamos,
como les digo, hacía un mapa súper minucioso de dónde quería los negros y dónde quería los blancos y exponía por partes. Entonces vamos a tener dentro del laboratorio como mapas, por mapas iba exponiendo la obra por tiempos. Yo no sé cómo hacía para que no quedaran líneas de la luz, etcétera, porque era de verdad increíble para copiar, era muy bueno copiando en el laboratorio y además de eso copiaba proyectando a la pared, porque estamos hablando que estas copias tienen 2 metros, 1,50 m, entonces pues era imposible copiarlo normalmente. Entonces se hacía, cogía la empleadora y la volvía un proyector a la pared. Entonces manejar eso era completamente, pues era muy difícil. Bueno, otro proceso es la cinta. Llamaba mucho la atención todo lo que tuviese que ver con las cintas plásticas. Entonces vamos a ver aquí, este es un boceto y esta es la, digamos ya la conexión que hace con esta cinta. Entonces miren, aquí volvemos a ver la cinta, pero ya integrada, digamos, a la obra. También es papel plata, le gustaba el papel plateado, dorado, le gustaba papel con diferentes texturas. Decir que Fernández solamente usaba algo o que él decía es que la fotografía se tiene que hacer con algo, pues eso no existía en mi caso. Bueno, les voy a mostrar un trabajo que se sale totalmente de lo que la gente conoce de mi papá, pero era la única manera de mostrarles de laminación. Este es un trabajo de esos que yo les digo, cómo él, digamos, refotografiaba cosas que le gustaban y las adaptaba, digamos, a lo que él quería. Me gusta mucho mostrar este ejemplo porque me parece que también es un proceso del arte muy interesante o de ese pensamiento. Resulta que él quería un gobelino en tela para la finca. Esto tiene casi, casi los 2 metros. Entonces es tela, obviamente ustedes no ven la curva aquí por la foto para podérselas mostrar bien, pero es tela. Y lo que hizo fue coger esa tela, que es como una tela de fique, ¿sí? La metió en varios químicos para volverla más delgadita, más suave. Además de eso, pues la manchó con óleos, etcétera, le hizo un proceso a la tela. Después hizo, digamos, fotografió esta imagen que son las típicas, digamos, postales tradicionales de ángeles, la refotografió y empezó el proceso de laminación. O sea, empezó a levantar la capa, ciertas capas de la fotografía y eso es lo que empezó a trasladar a esta tela y empezó a pegarla y después le agregó yeso, pintura y empieza a hacer este collage de imágenes que la verdad esta pieza, bueno, obviamente esta no es una pieza, digamos, de su obra, ni él la hubiera pensado nunca como una obra, pero un poco para poderles explicar todos los procesos que él hacía de investigación, pues esta me parece una pieza súper importante. Además es absolutamente bellísima porque uno no sabe cuándo empieza la fotografía, cuándo se diluye con la tela. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí se alcanza a ver un poquito el cambio del material. Aquí un poquito. De resto uno no siente, es como que uno no sabe cuándo se vuelve pintura, dibujo, fotografía o tela. No sé si tienen alguna duda sobre este proceso. Martica. No, Vane, están todos escuchando y Vale. no hay más preguntas todavía. Vale. Dale, tranqui. Bueno, y ya para terminar, porque me imagino que pues es mucha información, pero ya para terminar les voy a hablar un poquito de lo que ya estaba haciendo como en el año 2000 antes de morir, que era como las nuevas cosas que estaba planteando, pensando. Obviamente esto que ven aquí son como los primeros pensamientos que él tenía, pero que creo que iban en una idea como de otra dimensión de la fotografía u otra experimentación totalmente diferente, y era que andaba pensando que quería hacer un bastidor lleno de nylon, pero además quería un bastidor gigante lleno de nylon, y quería ponerle un ventilador a ese nylon para que el nylon se moviera y quería sensibilizar ese nylon para después refotografiarlo. Una especie como de arte óptico, ¿sí? Bueno, este es el boceto que quedó, porque eso fue como el primer boceto que hizo. Yo sé que ya había decidido hacer esta obra, pero pues nunca la pudo terminar. La otra cosa que andaba haciendo, porque siempre andaba haciendo varias cosas, o sea, uno siempre veía un montón de cosas dentro del estudio y uno no sabía bien qué estaba haciendo. Otra de las que estaba haciendo era esta que ustedes ven aquí abajo. Si ustedes ven ahí como 3 láminas
lo que hacía era poner las láminas en con diferentes separaciones y con luz proyectaba parte de ellas a la otra lámina y así. También la lámina de abajo es pues prácticamente como una lata y está sensibilizada. Entonces era como que proyectaba la fotografía a la lámina que estaba sensibilizada. Creo que también lo mismo, quería como mirar como la dimensión de la fotografía o bueno, no sé qué andaba buscando con esto. Otro de los procesos era el tema de, pues estaba fascinado con Photoshop, estaba fascinado con la impresión, estaba fascinado con todos estos procesos porque no solamente le gustaban los procesos análogos, sino también la tecnología. Entonces ahora estaba feliz escaneando, imprimiendo, refotografiando esas impresiones, llevándolas, ampliarlas. Entonces aquí lo que vemos es pues el punto de la impresión, pero llevado a otro nivel. Hay un comentario súper chévere acá, Vane. Ya te lo leo. Santiago Cajamarca, gracias Santiago por estar activo, súper activo hoy. Se ven como las ensoñaciones de Lucy Tejada. Tal vez estuvieron en diálogo con relación a la pieza experimental del Gobelino. Seguramente, porque es que Sí. le encantaba, bueno, es que lo interesante, digamos, de mi papá también es que no solamente, digamos, este tipo de cosas experimentales que hacían, digamos, como para sus casas y eso, no solamente lo hacía, bueno, en este caso lo hizo él solo, pero también hay obras que tenemos que hizo en compañía con Oscar, en compañía, lo que tú dices, con otros artistas. Entonces, pues tenemos material adicional que no solamente es su obra, sino obras que hizo con otras personas. Lastimosamente, por ejemplo, en la finca había un mural que había hecho con Oscar Muñoz, donde había usado de laminación y Oscar había pintado esas mismas imágenes con su trazo, o sea, imagínense lo que era esto, y cuando se vendió la finca, pues ese muro lo tumbaron, cosa que fue, pues, yo diría que una pérdida increíble porque era realmente una obra hecha a dúo increíble. Vaya, hay otro comentario acá. Hay una pregunta de Libardo González, profe de la Universidad del Valle, colega. ¿Han pensado compilar todas estas técnicas del maestro en un libro? Bueno, pues yo siempre digo que hay tanto por hacer todavía. Eh, Siempre falta tiempo, ¿no? Porque, pues como les digo, o sea, y esto apenas es como el inicio porque hay una cantidad de cosas que yo miro y no sé cómo las estaba haciendo. Realmente, digamos, yo empecé, digamos, a catalogar o a dividir estas técnicas que él usaba, eh, mirando, digamos, todo lo que era la conservación, me empecé a dar cuenta de cosas como, bueno, es que aquí me pasó la película fotográfica, este material, ¿por qué lo hizo? Todos estos procesos, bueno, algunos yo lo había visto, pero en otros realmente no sabía qué había hecho. Entonces, y la otra es que sí, él tiene algunas anotaciones, libros con químicos que todavía no sabemos qué quería hacer con ellos. Entonces, pues hay mucho por investigar todavía realmente. Sí, qué belleza. Hay un comentario de Edward Newman Castillo. Hola Vanessa, qué gusto escucharte hablar con esa admiración por tu padre. Te quiero preguntar, ¿cuál de todos los procesos experimentales que aplicó Fernel Franco utilizarías como parte de ese sello familiar para dejar ese legado, perdón, espérate, para dejar ese legado a las futuras generaciones? Gracias. Pues yo creo que lo que se le puede dejar, digamos, a las futuras generaciones es que yo creo que mi papá va a dar pie primero para abrir un camino a otros artistas que trabajan desde la fotografía. Creo que eso es bien importante. Y lo otro es que yo siempre creo que uno no debe decir que la fotografía debe tener una forma o porque de alguna manera yo me acuerdo más niña cuando hablábamos con otros fotógrafos siempre había como la indicación de que el mejor papel es este o lo mejor que puedes hacer es esto. No, yo no creo en eso, creo más bien en como esa búsqueda
de cómo cada persona llega a una imagen dependiendo de lo que quiera transmitir, ¿no? Yo creo que es más eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Hay unos comentarios también muy chéveres. Isabela Moncada, espectacular conocer el trabajo de la obra. Gracias, Vanessa, por este recorrido. Eh, Rooney Kenke, Vane, ¿no hay ninguna foto de ese mural de la finca que hizo con Oscar? Sabes que sí tenemos algunas fotos, pero son fotos más como de, a ver, como cuando uno le toma fotos a la familia o a la gente, entonces no se ve la obra como tal, se ve al fondo. Pero es una lástima y siempre dije, bueno, debí haberlo reproducido, pero la verdad es que en el momento en justo mi papá muere y se vende la finca en ese mismo momento, entonces, bueno, yo tenía tantas cosas, incluyendo todo el archivo, que fue lo último que pensé. Y después con el tiempo dije, ¿cómo no lo fotografié? Porque de verdad era una pieza absolutamente bellísima. Más tardaron como 3 fines de semana juntos los dos trabajando en eso. Entonces, pues sí, era una pieza que de verdad es increíble. Pero también tengo piezas, digamos, de los dos haciendo, por ejemplo, carteles, hacían carteles juntos. Por ejemplo, también tienen una obra de una reproducción del arte pop, del pop art, que hicieron unas Marilyn, las hicieron juntos, uno la dibujó, el otro la fotografió. O sea, procesos como esos hay muchos. Bueno, para Hay, cerrar un poco, hay otro comentario, Vane. dime. Gracias, Geyer Olarte. Gracias por esta charla. No conocía el trabajo de tu padre, que, que basta es la ignorancia de uno frente al trabajo de fotografía en Colombia. Santiago Cajamarca Vivas otra vez. Sí, muchas gracias por abrir ese archivo. Qué dolor por lo del mural. Interesante. Luis de Polo. Interesante conocer sobre este fotógrafo. Saludos desde Argentina. ¿Tiene alguna web donde luego puede poder ver más trabajos sobre él? Y pues teníamos la web, justamente ahora, como les digo, la tenemos, no la tenemos activa porque estamos haciendo todo el proceso a ver si juntamos la web con abrir el archivo al público. Entonces estamos en eso. Y Entonces, un comentario de, súper, cuando apenas la tengas nos avisas para publicarlo. vale, listo. Has tenido muchísimos comentarios. Gina Paola dice, qué bello trabajo de memoria histórica. Ramiro Sarmiento, gracias, Vane, abrazos. Mucha gente está pendiente. Vale. Y Voy bueno, a terminar ahí de mostrar porque creo que ya tenemos que cerrar. no, tranquila, si quieres te puedes devolver y hablar de lo del color y lo Ok, pictórico. bueno, Claro. digamos que una de las dificultades más grandes y la gente me dice, pero Vanessa, ¿por qué no exhibe más Kernel? ¿Por qué no muestra en todas partes? Bueno, es ahí donde está el problema y es que su estilo es casi pictórico, nos distanciamos tremendamente de la reproductividad mecánica de la fotografía, o sea, yo no puedo reproducir una obra de mi padre, no sale igual, no hay manera, porque es que del negativo al positivo hay un enorme trabajo de laboratorio, después del laboratorio hay otro trabajo que es, digamos, la parte pictórica. No tengo cómo reproducirla. Es más, hay una cosa muy interesante que nos pasó. Por ejemplo, nos invitaron a la Bienal de La Habana. Ustedes saben que pues La Habana, por ser al lado del mar, por las condiciones que tiene, pues empezamos a pensar en que de pronto se nos iban a deteriorar las obras y decidimos no mandar los originales e hicimos una reproducción de esas obras, pero miren, hicimos una reproducción donde fotografiamos por cuadritos pequeñitos y construimos la imagen, o sea, eran unos originales enormes en archivos digitales y después los imprimimos. Y sí, quedaron bien, se podían exhibir, pero no tenían la profundidad y la gama de los negros. Entonces yo al final dije, yo no quiero mostrar una obra que no sea la obra original, pero cada vez que se muestra la obra original, pues estamos deteriorando esos originales, ¿no? Bueno, la otra cosa que hacía en color es que no solamente estaba contento con hacer color, sino que pintaba el color. Entonces, vamos a ver aquí también, entonces vamos a ver qué hace aerógrafo, pinta con color, ilumina los colores de las casas, vuelve más oscuros los negros, entonces también el color va a ser, digamos, todo un proceso. Este que les estoy mostrando aquí también es en la finca, es una puerta, es un pedazo de la puerta, de una de las puertas de la finca.
donde él proyectó, sensibilizó esta parte, proyectó una de sus nubes y después terminó de pintar. Parece más una pintura que una fotografía, ¿no? Pero son de esas cosas que él hacía, digamos, como pasatiempo. Bueno, esta se las muestro, es mi obra favorita. Definitivamente para mí es una obra que representa la obra de él. Ya la vemos aquí, parece más un dibujo hecho a lápiz, pero es una fotografía, además es una fotografía donde yo pude participar, digamos, del día de la toma, porque esta foto la hizo en las bombas que hubieron del narcotráfico en la calle Quinta. Y fuimos a fotografiar 2 días después de que habían explotado las bombas y había una cantidad de pedazos de casas por todas partes, ¿sí? De muros caídos. Y yo lo vi fotografiando esto y yo dije, bueno, y hoy que veo esa imagen, o sea, con el paso del tiempo que veo esta imagen, digo yo sentía esto que estoy viendo aquí era lo que yo sentía cuando estuve ahí parada, pero esto no era lo que se veía. ¿Sí? ¿Cómo él logró hacer esa conexión? Porque hay como emociones encontradas aquí, ¿no? Hay como una profunda soledad, muchas emociones hay allí, ¿no? Entonces, esta es como de mis obras favoritas. Es la única que hay, es una pieza única copia, no hay bocetos. Es una pieza increíble de Demoliciones, de la serie de Demoliciones. Bueno, empujar a los límites de la representación, entonces pues está, por ejemplo, festivales, que entonces más que mostrar el festival como tal es mostrar cómo esos personajes viven esas fiestas o sienten esas fiestas también, ¿no? Y lo que más me gusta, digamos, del trabajo de mi papá definitivamente es esa capacidad, digamos, única que tiene de que uno vea las fotografías de él y no parezcan, digamos, procesos experimentales o procesos artificiales, no. A pesar de ese sinnúmero, digamos, de imágenes y de cosas que tiene allí o de procesos químicos, de intervenciones, cuando uno ve una imagen sencilla de la fotografía, ¿no? Y para finalizar, la gente me dice, bueno, Vanessa, pero él siempre arrancó, digamos, su experimentación. ¿Cuándo arrancó a hacer su obra? No. Yo diría que su experimentación fue de siempre. Por ejemplo, aquí vemos publicidad, sus obras o sus trabajos publicitarios, y vemos ya aquí, por ejemplo, en la foto de Margarita de Francisco, vemos cómo reventaba el grano. O sea, es una foto de publicidad y él reventaba el grano hasta más no poder. O, por ejemplo, aquí donde empieza a hacer, digamos, este tipo digamos, como de gráficos en fotos de publicidad. O, por ejemplo, esto que es un negativo, no es una foto final, es un negativo, donde él empezó a jugar con proyecciones. A ver, es un proyector de 35 milímetros proyectado a la pared y aún así empezó a jugar a ver qué encontraba. Entonces, siempre, digamos, la posibilidad de experimentación estaba todo el tiempo. Bueno, y ya, con esto cierro mi presentación. Yo siempre he pensado que pues, la gente siempre dice que mi papá fue un fotógrafo que le gustaba la experimentación. Yo diría que a él más le gustaba era la plástica, la idea de cómo lograr con esas apropiaciones, esas hibridaciones, llegar a una fotografía más de índole plástico y que comunicaran lo que él quería comunicar, ¿no? Y no la experimentación por la experimentación. Digamos, esa experimentación por juego lo hacía, digamos, en sus cosas de casa, como por ejemplo el gobelino o la puerta o los murales, pero su trabajo personal sí tenía mucho de que le interesaba era el contenido, o sea, cómo a través de esa experimentación llegaba a lo que él quería hacer sentir a los demás. Bueno, Martica, creo que... ¡Wow! ¡Qué belleza, Vane! Bueno, Muchísimas gracias. No, no te preocupes, mira, la verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy bello el trabajo de tu padre, la verdad no había tenido la oportunidad de verlo así y estoy impresionada, con ganas de saber más, con ganas bueno, de muchas cosas, inspirada, amando más a Cali, porque este es un referente caleño y pues es muy lindo darse cuenta de la existencia de estas memorias y del trabajo que tú estás haciendo, pues es increíble, de verdad, salvando. Igual, como les digo, esto es solamente un pedacito de su obra. Cuando hablamos de las 33 series, eso es una barbaridad, o sea,
hay material para ver, o sea, la gente que quiera, por ejemplo, ahora el tema de los indígenas, tenemos los guambianos, tenemos gente de la costa pacífica, del Atlántico, o sea, tenemos fotografías de todas las comunidades, o sea, tenemos el material que tú te puedas imaginar. Entonces, no. ¿Alrededor de cuántas fotografías? Ya te digo el número exacto porque yo lo puse acá adelante, como 39,000. Wow. Sí, 39,000 imágenes tenemos. 39,000 imágenes en negativos, negativos, diapositivas, 6x6, formatos. Y claro. 1,500 imágenes. Sí. Wow, increíble. Bueno, nada más que agradecer, definitivamente. Muchas gracias a todos por acompañarme, de verdad, se los agradezco. Estuvo muy movido, mucha gente interesada, así que bueno, cualquier cosa pueden escribir a Vanessa, ¿dónde te pueden encontrar, Vane? Bueno, mi correo. ¿Cómo es tu correo? Vanessa Franco. Ajá. Vanessa, Franco, @hotmail, ahí me pueden escribir. Aquí lo estoy escribiendo. Ahí me pueden escribir y cuando ya esté otra vez de nuevo la web, pues también por la web me pueden escribir. ¿Vale? Listo, que es fundacionfernelfranco.org. Bueno, Vane, muchísimas gracias por todo esto que nos compartiste. Muchas gracias. Bueno, nada, los dejo un rato entonces con el video de cierre del festival y bueno, seguimos entonces que nos queda todavía una semana de festival todavía, Vane. Entonces, estamos en medio del taller de Fernando Cruz de Cámara Oscura, Cámara Sombrero. Mañana comienza una masterclass gratuita, te invito también, Vane, es sobre el documental de Alberto García Alix. Esto es gracias al apoyo de la Embajada de España. El documental está disponible hasta hoy. Si quieren ver ese documental, La línea de sombra, que es increíble. Yo lo vi, es increíble, pues está todo en Vimeo. Hay que verlo con clave, entonces deben solicitar su clave en Cali Photo Fest o me pueden escribir al WhatsApp, yo les mando. Y mañana es la masterclass que comienza a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30, con el productor y director del documental. Jueves y viernes, masterclass. Entonces no se pierdan esta oportunidad gratuita del festival. Quedan todavía 9 días. Por la mañana, ¿no? Es en la mañana, de 9 a 10:30 de la mañana, con productor y director del documental. Vale, muchísimas gracias, Martica. Bueno, no, a ti, Vane, entonces nos queda faltando el cafecito después. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus comentarios, gracias por estar activos, por seguir el festival, por apoyarnos. Y bueno, Vane, seguimos en contacto. Un abracito. Vale, chao. Cali Photo Fest. Yo soy 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 Cali Photo Fest. Soy Cali Photo Fest. ¡Ay, qué buena está! Oye, mira, ven a mozar. Hay más Cali para ver.